Entre los tratamientos que tenemos para la obesidad, la colocación de un balón intragástrico es un tratamiento seguro y eficaz, sobre todo cuando se utiliza en pacientes que tienen un exceso de peso entre 15 y 25 kilos y que además no son capaces de llevar a cabo una dieta prolongada o no son capaces de realizar unos cambios en sus hábitos que son necesarios para que este tratamiento sea eficaz. El tratamiento del balón intragástrico es un tratamiento que resulta atractivo por su eficacia y por su, en principio, facilidad en la colocación del balón. Aún a pesar de eso, es un tratamiento que no está exento de riesgos y que en algunos casos puede resultar ineficaz si no hay una adecuada selección de los pacientes. La experiencia que nosotros tenemos en este tratamiento, en el tratamiento del balón intragástrico, es una experiencia buena y positiva, sobre todo cuando se respetan las limitaciones de este tratamiento. La colocación del balón intragástrico se debe de hacer en un medio adecuado y el medio más adecuado es un medio hospitalario. No es necesario hacerlo en quirófano, pero sí en una sala donde tengamos todos los medios que necesitamos. Este tratamiento debe llevarse a cabo por un equipo multidisciplinar. Una pregunta que con frecuencia nos plantean los pacientes que se van a tratar es que qué ocurrirá una vez se retire el balón. Bueno, nuestra respuesta, y basándonos en una experiencia de más de 250 pacientes tratados con esta técnica, es que si el paciente ha sido capaz de cambiar los hábitos alimenticios y ha seguido nuestras indicaciones, va a conseguir al cabo de incluso 2 años de mantener parte del peso perdido. En la actualidad han aparecido algunos balones que se pueden rehinchar a partir del 6º mes o que se implantan a través de la ingesta, que son variaciones del mismo tratamiento y que se basan en el mismo principio, que es el hecho de que el balón, una vez en el estómago, ocupa parte del espacio y hace que aparezca una sensación de saciedad. El balón es una herramienta de ayuda en la pérdida de peso para el paciente, es una herramienta temporal que debe de aplicarse en pacientes seleccionados, como antes hemos comentado, y que debe de ser controlado por un equipo especializado en obesidad. En nuestra web pueden encontrar más información sobre este tratamiento y algunos vídeos relacionados con él.